aprovechando el doctor López-Gatell, porque él fue muy agresivo, aunque no nos mencionó el viernes en la noche, y fueron muy agresivos sus seguidores en redes sociales, y algunas personas aprovecharon, pues como siempre, ¿no? Aprovecharon para ponerle sangre a los tiburones que critican nuestro trabajo. El jueves en la noche, en el noticiero de Imagen Televisión, y el viernes en la mañana aquí, dijimos que el documento elaborado por el gobierno federal, yo no sé si ese documento, el que le da la última revisada, es el doctor López-Gatell, o es el doctor Alcocer, el secretario de Salud, o es la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, no lo sabemos. Lo que sabemos es que es el documento del gobierno federal que le hacen llegar a los gobernadores. Saque para la reunión. Sí. Ese documento nosotros lo teníamos el jueves en la noche, y hacían dentro de la difícil situación de todo el país, hacían una buena evaluación de cómo el gobierno de la Ciudad de México había manejado la crisis, por lo cual dejaban al gobierno de la Ciudad de México en posibilidad incluso de pasar del semáforo naranja al semáforo verde. En el propio programa del jueves, y desde luego aquí el viernes en la mañana, dijimos: eso va a ser muy difícil. No vemos cómo Claudia Sheinbaum va a salir a anunciar que el gobierno de la ciudad va a pasar a semáforo verde. El jueves y el viernes dijimos: es la propuesta del gobierno, no es la propuesta del gobierno federal. El gobierno federal le deja esa posibilidad al gobierno de la ciudad, pero la última palabra la va a tener Claudia Sheinbaum. Y la última palabra la dio Claudia Sheinbaum a las 11:30 de la mañana del viernes, y dijo: nos quedamos en semáforo naranja, punto. Pero en la noche salió López-Gatell a tundirnos: esos irresponsables que dicen, no sabemos de dónde sacan esa información de que la Ciudad de México ya estará el lunes en semáforo verde. Primero, ¿de dónde sacamos la información? Es la que elabora usted. No sé si usted o el doctor Alcocer o la doctora Olga Sánchez, no lo sabemos, pero que elabora el gobierno federal. Y segundo, nunca dijimos que la Ciudad de México está en semáforo verde, sino que el gobierno de la ciudad, el gobierno federal le daba esa posibilidad, que seguramente el gobierno de la Ciudad de México iba a rechazar. Pero el doctor López-Gatell estaba muy enojado el viernes. Pues sí. Estaba muy enojado. Entendemos, debe estar muy cansado, agotado, con mucha presión, y las cosas pues no le han salido. No han salido sus pronósticos. Hace un par de meses era impensable que tendríamos en las cifras oficiales 30,000 muertos. Cada vez hay más trabajos que empiezan a acercar, a rodear esa cifra de 30,000 mexicanos muertos. Y todavía no prueban, todavía no documentan, pero cada vez es más creíble, y creo que vamos a tener el dato pronto, de que hay muchos más muertos. Algunos estudios dicen que cuando menos el doble de mexicanos muertos por coronavirus, y entendemos el agotamiento del doctor López-Gatell, pero doctor, no le haga caso, o no siembre esas preguntas, ¿no?, que son para golpear y para desacreditar. Por cierto, lo que no sabíamos el jueves, y eso sí, ignorancia nuestra, es que el documento que teníamos, el mismo documento que ya tenían los gobernadores, ya lo había subido a Twitter el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. Ahí lo pueden consultar. ¿De dónde sacaron eso? Pues de ahí, doctor, de ahí, de ese documento. ¿De dónde más lo íbamos a sacar? Es una fake news. ¿En dónde está la mentira? Ahí se mienten esos medios. ¿En cuál? No mentimos presentando hablando de ese documento, y no mentimos diciendo que la jefa de gobierno iba a tener la última palabra, Manuel. No, sí, la verdad es que no lo mentimos, Ciro. Son documentos que además se presentan siempre de saque, hacen una, digamos, temporalización por parte de los gobernadores, los van escuchando, se hace incluso un documento final, ¿no?, con una propuesta de color final, y aún así los gobernadores pues quedaron que tienen la facultad y lo han ejercido, con el caso de Yucatán, que les dijeron rojo, y dijeron: Yucatán, nosotros nos seguimos en naranja, háganle como quieran, nos seguimos en naranja. Aguascalientes desde hace varias semanas. Desde hace tiempo, ¿no? Y algunos otros que dicen: bueno, pues sí, nosotros nos movemos. Quintana Roo, por cierto, que está en abierto, al ratito va el gobernador a dar algunas previsiones, porque efectivamente hay una dispersión de contagios nuevamente y van a hacer modificaciones. Pero pues eso es el documento oficial, ¿no? Lo que sí, y si tú revisas la prensa, Ciro,
desde ayer. Creo que hay una intención, cosa que no creo que pase en Palacio Nacional, porque la autocrítica no es algo que se les dé, la corrección de los errores no es algo que se les dé. Se pide que deje el señor López-Gatell su cargo, pues simplemente por los resultados obtenidos que son negativos. Se pide que se investigue al señor López-Gatell por tantas mentiras que ha dicho, o por lo menos resultados que no son ciertos, que no son congruentes. Se pide que deje fundamentalmente de estar peleándose con los gobernadores, ¿no? Un día le pega al de Jalisco, otro día le pega al otro, luego los apapacha, y de verdad piensa que es una posición política que no lo es. Él insiste en ser un médico que no se para por ningún hospital. Preguntamos y preguntamos y preguntamos. ¿Lo han visto en cancerología? No. ¿Lo han visto en enfermedades respiratorias? No. ¿Lo han visto en el 20 de noviembre? No. ¿Lo han visto en el hospital de Villahermosa? No. En ningún hospital se para el señor López-Gatell. Pues tiene que estar en Palacio Nacional a las 7 de la o corriendo, noche, como le hacen una sesión de fotos en presidencia, ¿no? Cuando llega corriendo, siempre. ¿De qué demonios se ríe el señor López-Gatell cuando llega a la conferencia a las 7 a dar su cifra de muertos? ¿De qué se ríe el señor? ¿De qué se ríe ese señor? Y ayer el presidente tiene que salir a decir que que México no está en quinto lugar de muertos. ¿Qué importa, presidente, si estamos en primero o en 20º? Son en sus cifras, en las cifras oficiales, más de 30,000 muertos. ¿Qué más da si somos el número 1 o el número 50? ¿Terminó la conferencia, Sofía? Sí, terminó, presidente. Hacemos una pausa y ahora que regresemos nos dices cómo llegar una persona del auditorio. La nota del 29 de febrero. 29 de febrero fue al día siguiente de que se conoció el primer caso de coronavirus en México. Y está el doctor López-Gatell y dice: coronavirus no cumple características para considerarse una emergencia. Salud. Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que ante el brote de coronavirus, el COVID-19 no cumple con las características para considerar una emergencia. Sí, no. Vaya. Las contradicciones, y así podríamos seguir. Y han sido muchas del doctor López-Gatell. Es la estrategia a la que lo mandó el presidente López Obrador, lo mandó a salir todos los días, básicamente a informar sobre contagios y muertos y saturación en hospitales. Eso es lo que hace el doctor López-Gatell. Y luego, como dijeron que iba a ser 1 hora la conferencia de prensa, tiene que dedicar 40 minutos a hablar de otros temas, y ahí se contradice. Además, limitado, porque no puede en ningún momento ni criticar una política del gobierno federal, ni apartarse de la máxima del presidente López Obrador, que un día puede ser quédense en casa, otro día salgamos a casa. Hagamos pruebas solo para ir a Estados Unidos. Pruebas o no. Sobre las pruebas, en fin, ahí la dejamos con el doctor López-Gatell, que creo, yo sigo pensando que actúa de buena fe el doctor López-Gatell. No le informaron bien, y no tiene por qué estar enterado de lo que dicen todos los noticieros ni los programas. No le informaron bien de lo que presentamos, el material, cómo presentamos la noticia de los semáforos el jueves en la noche ni el viernes en la mañana. Creo que y eso lo llevó. O sea, no le informaron bien, pero sí descalifica. Por eso, no le informan bien, pero descalifica.